porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a avanzar entonces en Éxodo capítulo 31, parte 2, habiéndose ya explicado ayer el versículo 1 en el contexto que vive la iglesia cristiana evangélica y las iglesias locales a lo largo y ancho de la tierra. Entonces, aquí por la gracia de Dios, entonces tenemos la lectura. Vamos a continuar entonces en los versículos 12 al 11, 2 al 11 de Éxodo. Dice así: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Un fundamento de nuestro servicio a Dios es ser llamado por Él, constituido por Él. En el contexto del pasaje, una vez que ya Dios ha mostrado el modelo del tabernáculo y sus utensilios y toda la vestimenta de sacerdotal, entonces ahora Dios designa quién haga esto, ¿sí? Esto nos va a servir para ver algunos aspectos, no todos, pero sí algunos aspectos muy trascendentales de lo que es el llamado por Dios o ser constituido por Dios dentro de la labor del ministerio. Entonces, en Gálatas 1:1, ¿sí?, el apóstol Pablo dice que él no fue constituido apóstol, dice él, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Que ese es como si Bezaleel era llamado por Dios, Bezaleel no fue llamado ni por Moisés, ni por Aarón, ni por el pueblo para hacer todo el tabernáculo y los utensilios y todas las cosas que debían estar dispuestas según el modelo que les fue mostrado a Moisés en el monte. Cuánto más la necesidad de que el llamado que tengan aquellos que son puestos en la obra del ministerio sea por Jesucristo y por Dios el Padre. Y esto que dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, es porque también en las Escrituras, el Espíritu Santo habla de que Jesús, habiendo llevado cautiva la cautividad, luego de ser resucitado por el Padre, dio dones a los hombres y establece entonces los 5 ministerios. Es muy trascendental que esos 5 ministerios, de los cuales hablábamos hoy en una reunión que tuve con un ministro del Evangelio, de que no sea de hombres, ni por hombre. Entonces aquí está, y sigue el mismo, si ustedes tienen en cuenta, sigue el mismo rigor que tiene como tal la salvación. La salvación consiste en conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. El llamado también se deriva de allí, del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Por eso es que para el llamado, para el ejercicio del apostolado, de alguno de los ministerios hoy ya constituidos por el Señor, ha de seguir ese mismo principio, ¿sí?, de que sea por voluntad del Padre y por el Señor Jesucristo. Yo hablaba con ese ministro hoy y le decía que las ovejas tienden a perfilar quién puede llegar a ser pastor. Eso es propio de nosotros como ovejas, pues estamos acostumbrados a juzgar más que todo según lo que vemos en las personas, su porte, su hablar, su conocimiento, su labor. Entonces uno como oveja perfila a una persona y dice, este puede ser pastor y luego empieza a llamarlo como tal.
Eso no está mal, eso es propio de nosotros como ovejas, ¿sí? Que hacemos eso, siempre lo hemos hecho, eso perfilamos a la gente. Pero las escrituras mismas hablan acerca de que ese llamado, como bien está escrito, eso es de parte de Dios, no es de parte del hombre. Entonces, Hebreos 5, 1 al 5 dice, porque todo sumo, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Aplicado esto al desarrollo de nuestra labor dentro del ministerio, de los 5 ministerios, en aquellos que estén ya confirmados, que estén ejerciéndolo, debe saber que de hecho ha sido tomado entre los hombres, ¿sí? Ha sido tomado entre los hombres y constituido a favor de los hombres. Nosotros estamos, es a favor de los hombres, ¿cierto? Ya no tenemos que presentar sacrificios, el sacrificio ya fue hecho, pero sí necesitamos estar constituidos en favor de los hombres, en orar, en interceder, en predicar, en enseñar, en hacer los discípulos y presentarlos delante del Señor Jesucristo cuando Él venga. Y entre tanto el Señor Jesucristo venga, capacitarlos también para la obra del ministerio. Como bien lo dijese Pablo a Timoteo, ¿sí? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. O sea, es como el Señor Jesucristo le revela el Evangelio a Pablo. Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo debe enseñarlo a otros, que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Es como una proyección a mediano, corto y largo plazo para asimismo perpetuar y asegurarnos de que el Evangelio siga siendo predicado. Sí, eso es una labor, ¿cierto? Entre tanto que Jesús venga, ¿sí? De lo cual hablaremos más ampliamente. Entonces está constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, ¿qué quiere decir? Pues en este caso, para ellos que Bezaleel va a estar desarrollando el tabernáculo, va a estar haciendo el arca, va a estar haciendo la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, todas estas cosas, el altar de bronce, el altar del incienso, todo esto, para que luego Aarón, que va a ser constituido por Dios, como somos sacerdote, ejerza el ministerio. Pero nosotros ya no tenemos que presentar sacrificios. En lo que a Dios se refiere hoy día es a la predicación del Evangelio, que demos testimonio del Señor Jesucristo. Estoy hablando exclusivamente de aquellos que han sido constituidos por Dios a través de Jesús como ministros para el desarrollo en uno de los 5 ministerios. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, esto nosotros no hacemos esto. ¿Sí? Ya Jesús se presentó delante del Padre en sacrificio por los pecados de todos los hombres, pero sí podemos presentarlos a Dios en oración. ¿Sí? Hay algo muy trascendental dentro de la labor del llamado al ministerio, que nosotros estemos constantemente presentando a los hombres y pidiendo por los hombres para que Dios les conceda el arrepentimiento para vida, para que sus pecados les sean perdonados, como el Señor Jesucristo mismo se lo dijo a Pedro. A quienes le remitieren sus pecados, a quienes le remitieren sus pecados les serán remitidos, o sea, perdonados. A quienes se los retuvieren les serán retenidos. Y eso que vamos a ver el domingo cuando estemos en una clase, un aspecto bastante fuerte, duro, pero aquí hay que saber hacerlo, ¿cierto? Para no irnos a los extremos. Frente a la manera como Pablo efectuaba la disciplina y el rigor de la verdad sobre el pecador. Pero esencialmente nosotros tenemos un ejemplo bastante grande, que es el de presentarnos ante el Padre mediante el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Ya no con sacrificio, sino mediante el sacrificio de Cristo y pedirle a Dios que perdone, ¿sí? Por eso dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, ¿sí? Pedirá a Dios y Dios le dará vida. Y hemos de estar orando por todos los hombres para que Dios los guíe al arrepentimiento y les conceda el perdón de pecados. ¿Sí? Y a los que están dentro ya de la congregación, a los que son miembros del cuerpo de Cristo, pedir por ellos cuando están faltos
de obediencia y pedir por ellos para que Dios los perdone. Esa es nuestra labor como ministro, ¿sí? Porque repito, ya sacrificios ni ofrendas por el pecado no se presenten. O sea, hay que hacer básicamente lo que Jesús hizo, lo que Esteban hizo, ¿cierto? ¿Sí? Es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? O Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, sí, hay un rasgo aquí característico de ese llamado para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y una cosa que Pablo le dice a Timoteo es eso, o sea, que redarguya, que reprenda, bueno, que enseñe, que exhorte, haga toda esa labor pastoral con paciencia y doctrina, ¿sí? Con paciencia y doctrina. O la paciencia del pastorado no puede ser tomada por debilidad, ¿sí? Un pastor desarrolla mucha paciencia para poder esperar el fruto de su labor eh, hecha en favor de los hombres. A veces eso dura mucho tiempo, ¿verdad? Por eso debe ser paciente, no solamente en esperar con paciencia el fruto, sino también a través de la fe y la paciencia, guiar y orientar la fe y la vida de esa persona para que se sujete y obedezca a Cristo. Entonces, pero sí es necesario que haya un rasgo característico de la labor de un ministro, ¿sí? De la labor de un ministro en alguno de los 5 ministerios, la necesidad de ser paciente con los ignorantes y extraviados, porque ciertamente hay mucha ignorancia por falta de conocimiento y más por falta de juicio en lo que corresponde a la lectura de la palabra de Dios. Mucha ignorancia, hay mucha dependencia entonces de parte de las ovejas hacia los ministros, mas no hay una dependencia absoluta, definitiva, determinante hacia lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios. Eh, Hoy estaba leyendo el reglamento interno de nuestra institución y dice claramente dentro de su confesión de fe que nosotros tenemos las escrituras como nuestra máxima autoridad. Entonces, y cuando habla de los extraviados, porque de aquellos que están extraviados, se han ido en pro del error, de todas esas doctrinas que hoy están circulando por todas las congregaciones de las cuales habló Jesús en Apocalipsis, que sería muy bueno que usted también estudie el mensaje a las iglesias de Asia que están en Apocalipsis y determine allí, saque una por una cuáles son esas doctrinas por las cuales Jesús reprende severamente a los ministros, a los siervos, a los pastores que están ahí de esas iglesias y a las iglesias mismas. Porque eso es lo como tal lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, dentro de ese llamado, ¿sí? Dentro de ese llamado, el que está llamado ha sido llamado entre los hombres y puesto a favor de los hombres, pero que ya no presenta sacrificios ni por él ni por los hombres, sino que el sacrificio que presenta es el sacrificio de Cristo. De ahí el énfasis que el desarrollo del ministerio, ¿cierto?, se centre en Cristo, sea cristocéntrico. ¿Listo? No presentarse uno a sí mismo, sino a Cristo. Para ello, pues hay que estudiar las escrituras y empaparse, llenarse y entender la obra de Dios en Cristo Jesús, para sí mismo enseñarla, para que la fe de las personas esté puesta en el poder de Dios, que es el Evangelio para salvación, y no en la sabiduría de los hombres, porque ciertamente hay mucha gente elocuente y mucha gente que sabe de oratoria, que sabe expresarse, que se viste bien, que usa bien el púlpito, que sabe cómo predicar, pero lo que necesitamos es a Cristo, es a Cristo, a Cristo, a Cristo. No necesitamos la sabiduría humana, necesitamos esa Cristo. ¿Listo? Entonces, y hay otra cosa que dentro de ese llamado hay que reconocerlo, ¿cierto?
Y es que todos los ministros del Evangelio, todos los que ejercen la obra del ministerio, están rodeados de debilidad. Sin embargo, a diferencia de Aarón, nuevamente, ¿cierto?, del sumo sacerdote, nosotros nos fortalecemos en la gracia de Cristo, como Pablo lo expresaba, así que de buena gana, o sea, él conscientemente se gloriaba en sus debilidades, para que la gloria de Dios, la gracia de Cristo se manifestara en él. Y el Señor ciertamente le expresó eso, le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Listo? Entonces, no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros, pero sí reconocer que estamos rodeados de debilidad y que nuestra santificación es por la obra de Cristo, es por la obra expiatoria, es por la obra redentora, es por la santificación en el Espíritu, no es por nuestras fuerzas. Y que nuestra vida de santidad se fundamenta en que somos guiados por el Espíritu Santo a la obediencia a los mandamientos del Padre mediante Cristo, que es lo que Pablo dice, vivir en la carne, ¿cierto? Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ministro que no reconozca que está rodeado de debilidad, como dice, mire que no caiga. Pero es mejor reconocer que luego presumir y perderse. Después de ser heraldo para muchos, llegar a ser eliminado. O sea que nuestra santificación y nuestra santidad están en Cristo, regida por el Espíritu Santo, en toda nuestra manera de vivir. Por eso es que también dice que a quienes son llamados entre los hombres y puestos en favor de los hombres, para presentar a los hombres el sacrificio de Cristo, habiendo ellos también sido santificados mediante el mismo sacrificio de Cristo, para ser pacientes con los ignorantes y extraviados. Esa paciencia con esa gente ignorante y extraviada es a través de la sabiduría de Dios, esperando con paciencia ese fruto. Entonces también el reconocimiento de nuestra necesidad de una vida, de una conducta ciertamente conforme el ejemplo dado por Jesús. Entonces, aquí Aarón, ¿por qué estoy citando esto? Porque no solo podemos limitarnos a leer que sí, que Dios llamó a Bezaleel y entonces Bezaleel fue lleno del Espíritu Santo y hizo todo el diseño del tabernáculo. Quiero aprovechar esto de Bezaleel para profundizar sobre lo que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Aparte de que este tiempo de lectura está en el marco de lo que Dios nos ha encomendado, que es de capacitarlos para la obra del ministerio, de edificarlos como miembros del cuerpo de Cristo, de que podamos llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y que ciertamente nosotros podamos ser perfectos conforme la medida de la estatura de Jesús y que tengamos entendimiento y comprensión de la trascendencia de la obra de Dios a través de Cristo. Entonces, nos valemos de Bezaleel, ¿cierto? De ese oficio, ¿cierto? De que fue llamado por Dios para hacer esa labor y llevarlo y aplicarlo a nosotros. Porque, ¿sí? Aplicarlo a nosotros. Entonces, y por causa de ella, dice, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, también, como también por el pueblo. Esto ya lo explicamos. Es a través de Cristo. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fueron. Fíjese usted que el llamado al ejercicio del pastorado, hoy veía una conversación que tenían dos ministros del Evangelio sobre la necesidad del pastorado para la parte sur del continente, o sea, lo que es Centroamérica, Sudamérica y África, ¿cierto? La parte sur, toda esa parte, se necesitan, o sea, llegaron a establecer una estadística, se necesitan aproximadamente 300,000 pastores por año, 300,000 pastores por año para atender la demanda que hay de la cantidad de personas, y eso no pareciera, ¿no?
de la cantidad de personas que ciertamente están obedeciendo a la fe en todas las naciones. Porque lo que aparentemente se ve es ese aplastante mover del misterio de la iniquidad, pero es que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y que este evangelio sería predicado en todo el mundo y que ciertamente el que creyera y fuera bautizado será salvo y está dándose eso. O sea, hay mucha gente que está creyendo en Sudamérica, en Centroamérica, e inclusive países enteros están convertidos al Señor, asimismo en África. Pero ¿qué es lo que nos hacen ver en noticias? Que es todo lo contrario, que el evangelio está perdiendo, que el evangelio está perdiendo, que el evangelio está cediendo, que el evangelio está en declive, cuando ciertamente, sí, Jesús dijo que el evangelio sufre violencia y que los violentos quieren arrebatar la verdad de aquellos a quienes se les está sembrando y arrebatar y menoscabar el ministerio, la vida y la honra de quienes lo ejercen. Pero otra cosa es lo que Jesús dijo. El evangelio está progresando porque la obra no es de hombre, es de Dios. Nadie puede destruir la obra de Dios. Así hay argumentos que se levanten contra el conocimiento de la verdad y pareciera como que están venciendo, pero no. La verdad prevalece. La iglesia prevalecerá. El evangelio prevalecerá. Entonces se necesitan anualmente 300,000 pastores solamente para África, Centroamérica y Sudamérica. Y eso sin contar Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía. Yo estimo que se necesitarían unos 700,000 pastores, 700,000 pastores para atender a todas las ovejas. Recordemos que eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Viendo las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, habiendo él rogado, dijo a sus discípulos, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y si se refería no a personas itinerantes, sino a gente que se dedicase por completo a la obra del pastorado. Así que no son pocos los que están siendo salvos, son muchos, pero también se necesita para aquí, si dividimos entre África y Sudamérica, se necesitan para Sudamérica aproximadamente unos 150,000 pastores que se distribuyan entre Sudamérica y Centroamérica, pero anualmente. ¿Quiere usted servir al Señor en el pastorado? ¿Quiere ser parte del cumplimiento y respuesta de esa petición del Señor y de los apóstoles cuando rogaron al Padre que envíe pastores conforme a su corazón a esas ovejas? La gente necesita ser pastoreada. Necesitan un pastor porque el lobo está suelto y aparte de eso andan una jauría de lobos vestidos de ovejas, falsos ministros del evangelio. ¿Cómo van a defenderse esas pobres ovejas? Necesitamos involucrarnos y comprometernos en la labor pastoral. No podemos tomar ese llamado para nosotros mismos. Nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fuese Timoteo o Tito, que eran pastores, o bueno, los que son llamados a ser apóstoles y predicadores del evangelio, como lo fuese Pablo. En esa labor, como lo hacía Clemente, como lo hacía Apolos, o colaborando, sirviendo para eso, como lo hacía Priscila y Aquila, Evodia o Sínteque. Necesitamos involucrarnos ya, en estos momentos. Hagamos esa labor, hermanos.
Si Bezaleel fue llamado por Dios, miren, Bezaleel, ¿para qué fue llamado por Dios? Y fue lleno del Espíritu Santo. Para hacer cosas que iban a perecer. ¿Por qué razón? Porque el tabernáculo y todos sus utensilios no eran más que una sombra, una figura de las cosas celestiales. Eran una figura y sombra del propósito de Dios en Cristo. Él fue llamado y ungido y capacitado y lleno del Espíritu para eso, para algo que dejaría de ser. Mire que ya no hay templo, ya no hay, ya no hay templo. Inclusive dicen que el candelabro lo tiene cierta iglesia reconocida mundialmente y no la ha devuelto al pueblo israelita. ¿Cuánto más, amados hermanos, necesitamos involucrarnos, comprometernos? Ve, aquí habemos 18, 19, 15 personas, 17. Serían 17 personas más que podrían llegar a conocer la gracia de Dios si nosotros abrimos la boca. Abre tu boca, yo la llenaré. Hablaba con este ministro del Evangelio al mediodía, una reunión bastante trascendental, y ciertamente le animé a ejercer el ministerio, que cumpliera su ministerio. Pero él también me compartió, me enseñó, compartimos enseñanza mutuamente, pero lo insté, lo animé a que ejerciera el pastorado, que ciertamente no podría huir de eso toda la vida, ¿sí? Que lo ejerciera. Yo creo que sí lo va a ejercer, pero usted y yo, ¿dónde estamos comprometidos, involucrados en la obra del ministerio? Luego dice que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, porque es que nadie, ni siquiera Jesús mismo, se glorifica a sí mismo. Nadie toma para sí una honra, sino el que es llamado por Dios. Nadie se glorifica a sí mismo haciéndose ministro, sino aquel que es llamado por el Señor Jesucristo. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora, el apóstol Pablo dijo sobre el llamado lo siguiente, 2 puntos. Los tribunales, porque es que eso es otra cosa que afecta muchísimo las decisiones que los ministros tomen. O sea, que una persona que tenga llamado tome, si no tiene en cuenta lo siguiente. En 1 Corintios 4, 3 al 4, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y él está hablando aquí de 3 instancias, de 3 tribunales. El tribunal humano, ¿qué quiere decir? Que la opinión de la iglesia local, de una comunidad eclesiástica, o la opinión de los demás, que quizás no pertenezcan a esa iglesia local, que son de afuera, y con la opinión humana, ¿cierto? No confirma el llamado ni hace competente al siervo. Lamentablemente, muchos siervos de Dios que son llamados por el Señor han atendido al tribunal humano. Y entonces, por causa del juicio humano, del juzgar humano y del juzgar y la perfilación que las ovejas lo han hecho, han juzgado que no es digno de ejercer el ministerio. De pronto es chaparrito, de pronto es muy grande, que no cabe en la iglesia, ¿cierto? En un púlpito. De pronto que habla muy pasito, habla muy duro, no se viste bien, porque hasta eso la gente ve. O sea, no estiman el valor de la predicación, sino la vestimenta de la persona. Yo he visto mucha gente sufrir porque los han atacado. Las mismas ovejas, la misma gente les ha dicho que se visten feo, que se visten mal. Inclusive les juzgan por su procedencia.
Ay, como decían de Jesús, de Nazaret puede salir algo bueno. No son galileos todos estos que hablan, o sea, es el tribunal humano juzgando, o sea, como que diciendo, nosotros somos los que determinamos si alguien es ministro o no, a juzgar del hombre. Por eso está escrito, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón de la persona, pero más de eso, aparte de que lo ve, Él es el que lo llama. Y Jesús dijo que los hombres juzgan, que su juzgar no es recto, porque no juzgan rectamente, no juzgan con justo juicio las cosas, no juzgan según la palabra y la sabiduría de Dios. ¿Qué decían de Juan Bautista, ese tribunal humano? Que ese hombre estaba fuera de sí, que comía langosta, que comía miel silvestre, que vestía pelo de camello. ¿No decían qué demonio tenía? ¿No decían de Jesús que comía y que bebía, que entraba en casa de hombres pecadores y comía allí? ¿No decía que era un hombre comedor y bebedor? El hijo del carpintero. Ese es el tribunal humano. Pero la opinión de la iglesia local o de la gente no es la que confirma el llamado y mucho menos hace competente al siervo de Dios. De tal manera que yo lo animo, eso sí, a que sobre todo, sin importar lo que la gente opine de usted, usted tenga un amplio conocimiento y revelación por el Espíritu Santo, primeramente para sí mismo, de la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Porque un ministro, un siervo de Dios, por mucho que tenga, ciertamente, por mucho que conozca y que sepa, nunca dejará de necesitar de ser enseñado por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Conocí a un predicador, ya no les dicen pastores, ni ministros, ni reverendos, sino doctores, gente que ha estudiado en muchas universidades e institutos teológicos que ya no tienen otro título más que doctores y cuyas enseñanzas finalmente tienen que ser conforme a las Escrituras. Ahora, el otro tribunal es el tribunal de la conciencia, pero la conciencia del mismo siervo. El tribunal de la conciencia, la opinión que el siervo tenga de sí mismo, no confirma el llamado, ni lo hace competente, ¿cierto? Ni confirma el llamado, ni lo hace competente, porque mucha gente se autoexcluye, ¿cierto? Se autoexcluye. El apóstol Pablo decía que él no tiene ninguna mala conciencia, pero eso no lo justifica, o sea, eso no es lo que lo avala. Así no tenga mala conciencia, eso no es lo que lo avala para ser competente. Recuerde, ninguno toma para sí esa honra, ninguno se glorifica a sí mismo, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón y posteriormente el cumplimiento de la gracia de Dios, como lo fue Jesús. Fue constituido sumo sacerdote. Y así hoy día, como dijo el apóstol Pablo, los ministros del Evangelio no son de hombre ni por hombre, sino por el Señor Jesucristo y por Dios el Padre, quien le resucitó de los muertos. No es la conciencia, mi conciencia la que él ganó. Yo puedo, ¿sí? O no puedo. No es estar conscientes para sí mismos, sino de estar llamados por Dios para el ejercicio de la obra. Y lo otro, el tribunal de Cristo es el más trascendental. El Señor Jesucristo es quien llama por la voluntad de Dios, o sea, conforme al propósito de Dios. Y hace a ese ministro competente.
O sea, hace ministro competente al siervo. Como dice, el Señor es el que nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Como dijo también el apóstol, el Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Bastante trascendental. Quiero que oremos en esta noche por eso, para que Dios conceda esos 300,000 pastores que se necesitan en el sur global, lo que es África, lo que es Centroamérica, lo que es Sudamérica, y que nosotros nos involucremos en ello. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, hemos iniciado, Señor, o continuado esta lectura de Éxodo 31, viendo cómo tú llamaste a Bezaleel para hacer algo que ciertamente, Señor, era solo sombra, era figura de Cristo, en el ejercicio del ministerio de Cristo. Porque era Cristo la sustancia misma, la imagen misma y el cumplimiento mismo de lo que Bezaleel iba a hacer. Pero él fue lleno del Espíritu Santo para hacerlo. Aún necesitó la llenura del Espíritu Santo para poder hacer todo, y eso conforme al modelo que ya se había mostrado, Señor. ¿Cuánto más ahora, Padre Santo, necesitamos, todos tus hijos y tus hijas, entender y comprender, primeramente y sobre todas las cosas, tu propósito y el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y que llenos del Espíritu Santo, nos involucremos y nos comprometamos en ser parte de esos más de 300,000 pastores que se necesitan anualmente, que se requieren en todo el mundo, aún, Señor amado, en Europa, en Oceanía, en Asia, en África, en toda América, sea norte, sea centro, sea sur. Necesitamos que haya más personas dedicadas a la labor de apacentar los corderos, de pastorear las ovejas, que ciertamente tengan en poco, Padre Santo, el ser juzgados por tribunal humano, que ni siquiera a sí mismos se excluyen, sino que ciertamente reciban por la gracia de Cristo y por el Espíritu Santo el ser competentes para el ejercicio de la obra del ministerio, Señor. Sea, Padre Santo, tu gracia, sea, Señor amado, tu poder manifiesto en todos esos hombres y mujeres que se están capacitando, que se están preparando en esos institutos teológicos, en esas universidades de teología, en esos institutos de las iglesias locales, en todo tipo de capacitación e inducción para la obra del ministerio. Señor, entre nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, se levanten hombres y mujeres que sirvan, que cooperen, que ayuden en la obra del ministerio, ciertamente involucrados y comprometidos, también con una vida, Padre Santo, sujeta en obediencia a Cristo, con una vida sujeta al Espíritu Santo, regida por el Espíritu Santo, para una correcta y debida administración del Evangelio, para poder encargar a otros hombres que enseñen también fielmente a otros en el nombre de Jesús. Así como pasó, Señor amado, con Jesucristo y el apóstol Pablo. Así como Pablo hizo con Timoteo y Timoteo con esos hombres y luego ellos con otros, así también nosotros podamos hacerlo. Y te rogamos, Señor, siendo tú quien posee todas las almas, quien eres el creador y formador y dueño de todo,
porque todas las almas son tuyas, que concedas, Padre Santo, de todas las almas que hay en todo el mundo, nos concedas personas a las cuales nosotros podamos enseñar el evangelio, podamos predicar y discipular, podamos llevarlos, Señor amado, a través de las escrituras, a que disfruten, Señor amado, de tu sabiduría, a que puedan crecer y fortalecerse, a fin de que estén preparados también para dar a conocer el evangelio de tu gracia, esta justicia por la fe. Y rogamos por los pastores que hoy están sirviendo, para que ninguno se desaliente, para que ninguno se desanime, para que aquellos, Señor, que tienen un nombre, que ya tienen fama, que tienen prestigio, Señor amado, ciertamente se sujeten a la verdad, para que no establezcan diferente doctrina, que no tomen para sí una honra y una gloria que no les ha sido dada, que más bien, Señor amado, reconozcan que sirven a ti por la gracia de Cristo, que sirven a ti, Señor amado, en favor de la gente, que comprendamos que somos tomados entre los hombres para estar en favor de los hombres, y esto por medio de Cristo como el mediador, para que nosotros podamos, Padre Santo, serte útiles. Que reconozcamos también, Señor, nuestra debilidad, para que el poder de Cristo se manifieste en nosotros, para que ciertamente su gracia nos baste y nos fortalezcamos en la santificación, como Él lo dijo, Señor, mediante tu palabra, santificados en la verdad cada día, sujetos a ella, Señor, en favor de todas esas personas a las cuales te presentamos mediante el sacrificio de Cristo. Concédenos entonces, Padre Santo, poder hacer esta labor, hacerla, Padre Santo, con diligencia, hacerla, Padre Santo, a tiempo y fuera de tiempo, sirviéndote, Señor, de corazón, para que otros puedan alcanzar la gracia, que otros puedan alcanzar esta salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para que los que ya están, Señor, les ayudemos a conservar y a preservar la salvación que ya les ha sido dada, para que nadie la pierda. Te rogamos, Señor, por los pastores, por los obispos, Señor, por los diáconos, por los ministros, por los que sirven y colaboran, para que todos estemos unánimes, para que todos tengamos ese mismo sentir en Cristo Jesús, para que todos perseveremos hasta el final, para que podamos presentarte, Señor, a esas personas perfectas en Cristo Jesús, vírgenes pura a Cristo, en la manifestación de su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.